salivales, saber cuál es más frecuente, cuál es menos frecuente, en qué glándulas se presentan estos tumores benignos y malignos. Grábenselo mucho, es pregunta de examen. El tumor de Warthin, ¿qué es el tumor de Warthin? Es muy famoso. ¿Y qué es el adenoma pleomórfico? ¿Y qué es el adenoma monomórfico? ¿Sí? Son tumores muy frecuentes en las glándulas salivales, ¿sí? El adenoma monomórfico, el adenoma pleomórfico, el tumor de Warthin, el adenocarcinoma, el carcinoma de glándulas salivales. Y repito otra vez, ¿va? Recuerden mucho que los tumores malignos de glándulas salivales, mientras menor sea la glándula salival, es mayor el grado de malignidad de la glándula salival. Eso acuérdense mucho, grábenselo. El doctor Novelos nos decía que mientras más chiquita es la glándula salival con un tumor maligno, ese tumor maligno es más grave, tiene mayor grado de malignidad. Ese es un principio en la oncología de glándulas salivales. Grábenselo muy bien como concepto, ¿sí? Y luego vamos a ver, nos quedamos en la frecuencia de tumores de la glándula submandibular según los diferentes tipos histológicos. Entonces, estamos viendo los tumores benignos, ¿va? Sí. ¿Sí? Sí, Estamos en el apenas capítulo. vamos a, ¿Perdón? seguimos en los A ver. de submandibular y ahorita vamos a ver los benignos. Después Ahora de vamos a ver aquí lo submandibular, ¿va? Ujú. A ver, frecuencia de tumores de glándulas según los diferentes tipos histológicos. Ok, a ver, léeme, vamos a leer eso. Bueno, en este se presentan los resultados obtenidos de un análisis de 489 casos, donde las lesiones benignas correspondieron a un 53% y las lesiones malignas a un 47%. Muy bien. Casi el 40% de Submandibular. los tumores de la glándula submandibular corresponden a adenomas pleomorfos, que son tumores mixtos y son 4 veces más frecuentes que las lesiones inflamatorias benignas. Entonces, 40% de los tumores de las glándulas submandibulares corresponden a adenomas pleomórficos, tumores benignos. ¿Sí? No hay que asustarnos. Tiene una bolita en la glándula submandibular. Lo más probable es que sea benigno, ¿sí? 40% de los tumores. Y luego dice, tumores malignos, ¿cuáles son los más frecuentes? Sí, bueno, el más frecuente es el carcinoma adenoquístico con un 35.3%. Después le sigue el carcinoma mucoepidermoide con un 20%, el adenocarcinoma con un 9%, el carcinoma diferenciado, perdón, con un 11% y el carcinoma de un adenoma excleomorfo con un 10% y concluyendo con el carcinoma epidermoide con un Un 4%. 4%. Entonces, con que se acuerden que el carcinoma más frecuente de la glándula submandibular, que es donde más frecuentemente hay tumores malignos, es el carcinoma adenoideo quístico. Yo le digo adenoideo, así lo digo, o adenoquístico, es lo mismo, adenoquístico o adenoideo quístico, y el mucoepidermoide, ¿sí? Y le sigue el indiferenciado, ¿sí? Al último lugar, fíjense el epidermoide, porque en general no son tumores epiteliales, sino tumores mucosos de glándulas. Por eso es adenoideo, es glandular, ¿va? Mucoepidermoide, ahí de moco. Adenocarcinoma viene de glándulas. Por eso los carcinomas, los tumores malignos de glándulas salivales, son más bien mucosos, de estirpe mucoide, como los tres primeros que mencionan, el muco de moco, ¿sí? El adenoideo de adenomas y el adenoideo-carcinoma, también un carcinoma dentro de un adenoma. Grábense eso. Y el indiferenciado también que hay que tenerlo presente. Pero es frecuente, pues, tumores malignos en glándulas salivales menores, perdón, sobre todo la submandibular. ¿Qué más? Bueno, ahora sí vamos a adentrarnos en los tumores benignos. Bien, Comencemos con el adenoma pleomorfo, que sí, constituye un 55, un 65% de todas las neoplasias de la glándula parótida. Este es más común en mujeres a la edad de los 50 pleomorfo, sí, y sí. tiende a localizarse en la porción externa de la glándula y contiene un estroma
mucoide o fibroso. Sí. En la imagen pues es una micrografía de un adenoma pleomorfo donde existen células epiteliales que tienen una distribución glandular y se encuentran envueltas en un estroma de tejido conjuntivo. Entonces, grabarse muy bien aquí la importancia, el tumor benigno más frecuente de la parótida es el adenoma pleomorfo, ¿sí? Y el segundo es el monomorfo. No sé si lo vayas a decir. Sí, bueno, voy a decir el tratamiento. Bueno, el tratamiento del pleomórfico Este consiste, consiste en la excisión quirúrgica por parotidectomía superficial o total con preservación del nervio facial superficial o total, que este nervio se conserva en caso de encontrarse en el lóbulo profundo de la glándula. La mayor parte de las recurrencias ocurren en los primeros 10 años tras la operación y este recurre en un 0.5 a 10% de los casos y se relaciona con los siguientes factores que son rotura de la cápsula de tumor durante la cirugía, resección de la lesión solo por enucleación o un tumor multicéntrico. multicéntrico. Muy bien. Tratamiento es quirúrgico, ya sea parotidectomía superficial o total, ¿sí? Es una pregunta, te pregunto, ¿qué estructura anatómica divide la glándula parótida en lóbulo superficial y lóbulo profundo? ¿Cuál es la estructura que hace esa división quirúrgica? Rápido. Si debes de saber, se los mencioné. ¿Cuál es la estructura que divide al lóbulo, a la glándula parótida en su clasificación quirúrgica, que estamos hablando de cirugía, y que hace la definición de una parótida superficial y una parotidectomía profunda? ¿Cuál es? O total, ¿verdad? Es el nervio facial, no se les olvide. El nervio facial pasa en medio de la glándula parótida y ese es el nervio que separa quirúrgicamente la decisión de hacer una parotidectomía superficial, profunda o total. No se les olvide, es pregunta de examen, el nervio facial. ¿Qué más? Bueno, en la resección de malformaciones recurrentes de la parótida es mayor la frecuencia de lesiones de alguna de las ramas de los nervios faciales, Así es. en particular la mandíbula y la Y la bucal. bucal. Dejan lastimado el nervio y dejan paralizado al paciente de la cara, ¿verdad? Los cirujanos de poca experiencia en parotidectomías, ¿verdad? Y luego estos tumores pueden comprimir, El nervio facial casi siempre cuando se localizan en el lóbulo profundo de las glándulas, así es. pero es raro que se vinculen con paresis o parálisis facial. Muy bien, pero sí lo comprimen, ¿sí? Cuando estos tumores son de tipo mixoide, ¿qué dice? Se reconocen por presentar áreas focales sin encapsulación y ganglios satélites, por lo que Sí. se relacionan con una incidencia mayor de recurrencias, las cuales son a menudo más grandes de lo que aparentan. Y en estos casos se sugiere practicar una parotidectomía total con resección de la grasa periparotidia. Pero pues por lo regular siempre van a ser unilaterales, aunque también se han presentado casos bilaterales. ¿Qué más? Bueno, y en las investigaciones citogenéticas se A ha ver, sí. demostrado Sí, la presencia de anomalías clonales cromosómicas en un 50 o un 60% de los casos. Bullard las clasifica como tumores que presentan un punto de rotura constante en el cromosoma 8, que es el Q12, y tumores que poseen un punto de rotura constante en el cromosoma 12 o el Q14 al 15 y presencia de un cariotipo normal aparente, incluidas las tumoraciones características por trisomía 8 o cromosomas Y en mosaico. Bueno, y en el adenoma monomorfo, esta es una variante del el lado adenoma monomorfo, sí.
¿Sí? Es una variante del adenoma pleomorfo que carece de componentes mixomatosos y condroides, y este se clasifica en canalicular, células basales o vasocelular, y trabeculotubular. Exactamente. Y repito, el primer adenoma en la glándula parótida benigno es el pleomórfico y el segundo más frecuente es el monomórfico. No se les olvide. ¿Qué más? Sí, bueno. En el Es un adenoma tumor canalicular, salival raro. Sí. este Ese es el canalicular, sí. es un tumor salival raro y representa menos del 1% de las neoplasias salivales. Fue descrito por McFarland por primera vez en 1942 y este predomina en el labio superior, la mucosa bucal y el paladar. Es raro encontrarlo en la glándula parótida, pero sí llega a pasar. Es un tumor de lento crecimiento, indoloro, móvil y de consistencia aulada. Es predominante del sexo femenino entre la quinta y sexta décadas de la vida y en la raza caucásica. También surge de las células de la luz ductal. Así es. El tratamiento El tratamiento es meramente quirúrgico. quirúrgico, sí. Y Adenoma canalicular es raro, pero conocerlo. ¿Qué más? sí, bueno, y en este no se han notificado casos de degeneración maligna y puede ser multifocal. Muy bien. Ujú. En, el, Adenomas vasocelulares, sí. en este, los primeros en reconocer fueron Klein-Sainer y Klein Klein-Sasser y Klein. Klein-Sasser y Klein. Sí. Como una entidad separada. como una entidad separada del adenoma pleomorfo de la glándula salival, como, bueno, se repite. Está repetido ahí. Sí, Más frecuente más frecuente en las menores y el labio superior es el sitio de mayor aparición de esta malformación. en el labio superior. Recordar que en los labios, en las mucosas de los labios, de la boca, del paladar, hay glándulas salivales menores. Y ahí aparecen esos adenomas vasocelulares sobremanera en el labio superior, en la mucosa del labio superior. Son tumores sólidos, ¿qué más? Y encapsulados y se consideran una de las formas de adenoma monomorfo. Así es. Y entre las glándulas salivales mayores existe una marcada preferencia de la afección por la parótida y hay pocos casos de la submandibular. Ujú. El tratamiento consiste en su escisión quirúrgica con un borde de tejido normal. Perfecto. Son tumores benignos. ¿Qué más? El tumor de El de Warthin, Warthin. Vamos a ver qué es el tumor de Warthin. ¿Corresponde? este corresponde a un 6 a 10% de los tumores. Que no es tan poquito, ¿eh? Entonces es importante que lo conozcamos del 6 al 10% de los tumores benignos de glándulas salivales. Y hay dos autores, Abrecht y Ans. ¿Qué dicen ellos? Eh, estos se escribieron por primera vez en 1910. 10. Wartin, Este publicó 1929 casos y determinó después que se utilizaría el término como cistoadenoma papilar linfomatoso. bueno, pregunta de examen y recuérdenlo hasta el último día de su vida. El doctor Novelo en la clase de otorrino nos habló del tumor de Wartin, nos lo dijo 2 o 3 veces, tumor de Wartin, tumor benigno de glándulas salivales que van del 6 al 10% de los tumores benignos, ¿sí? Fue descubierto en el año del inicio de la independencia de México por dos autores, no se acuerden si quieren, pero en 1910. Y ese autor Wartin le denominó cistadenoma papilar linfomatoso. Grábense ese nombre que es pregunta de examen. ¿A qué corresponde el cistadenoma papilar linfomatoso? Y les voy a poner ahí 5 opciones. Tumor de Angels, tumor de Eagle, tumor de Wartin. Sepan bien, anótelo en su cuadernito. Tumor de Wartin es el nombre, es el mismo nombre, es el cistadenoma
papilar linfomatoso hecho por Wartin. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Predomina en varones? Sí, con relación de 5/1, y su mayor frecuencia se registra entre el sexto y séptimo decenios de la vida. Gente grande, arriba de 50. Pueden ser multicéntricos, dice. Y aparecen en varias regiones de la misma glándula, que son de 6 a un 10% son bilaterales. Y en apariencia el trastorno se origina en el tejido salival glandular, ductal, heterotópico y entre los ganglios incluidos o adyacentes de la glándula parótida. Sí. Casi el 20% de estas neoplasias se presentan en formas de masas extraparotidias en el cuello, como se puede apreciar en la imagen, y las recurrencias surgen en un 12% y se explican por el carácter multicéntrico de la enfermedad. En casi todos los linfocitos presentes en estos tumores se derivan las células T. En relación de las células T y B es de 5 a 7/1. El tratamiento de este es quirúrgico y se han obtenido resultados similares al comparar la paroidectomía superficial con la excisión total local. Cuando el tumor surge del lóbulo profundo, se recomienda realizar una paroidectomía total. Y las recurrencias se presentan de menos del 2% de los casos. Estos también se puede encontrar en otras estructuras como tiroides, paratiroides y riñón. En los oncocitomas, estos comprenden menos del 1% de los tumores de las glándulas salivales, predominan en la parótida y son encapsulados, no quísticos, lobulados y no mayores de 5 centímetros de diámetro. Consisten en lóbulos de células eosinofílicas, con edematosas distribuidas en láminas o cuerdas. Su origen es meramente epitelial, axonal y ductal, y predominan en personas de los 60 a los 70 años. Si el adenoma papilífero, ¿qué es eso? Este predomina en las glándulas salivales mayores. Se reconoce por estructuras epiteliales glandulares que pueden ser tubulares, quísticas y sólidas, con repliegues papilares entre los elementos quísticos. La describió por primera vez Abrams y Finney, y estas representan una variedad rara del adenoma de glándulas salivales. Así es. Es predominante del sexo masculino, posterior a la quinta década de la vida. Sí. La lesión típica consiste en un crecimiento indoloro papilar exofítico, a menudo en la unión entre el paladar duro y el blando. Y este se Ahí lo origina, vemos en el techo de la boca, ¿verdad? Vemos tumorcitos y pueden corresponder a este cieladenoma papilífero. Y se originan de un conducto salival, ¿verdad? sí, Recordar que todas estas glándulas o todas las glándulas tienen las células secretorias formadoras de la glándula, de la hormona que producen, ya sea de secreción interna o externa, y de conductos, ¿verdad? Que van a, que van a ser hacia el exterior del cuerpo o hacia el interior. Recordar que todas las glándulas de nuestro cuerpo se pueden dividir en dos: glándulas de secreción interna, ¿sí? Como el páncreas, ¿sí? Y glándulas de secreción externa, como las glándulas salivales. Glándulas salivales son glándulas de secreción externa. Esa es la amplia clasificación glandular de secreción interna y de secreción externa. Tiroides, paratiroides, páncreas, glándulas de secreción interna, ¿sí? Glándulas de secreción externa, glándulas salivales. No se les olvide. Se originan, del conducto excretorio salival, y el tratamiento incluye biopsia por escisión.
En los hemangiomas, hasta un 90% de los salivales surgen en la glándula parótida y el resto en la submandibular. En ocasiones su rápido crecimiento puede producir lesiones deformantes y con frecuencia se deben a hemorragias intralesionales. Las lesiones capilares son características durante la infancia. Los hemangiomas cavernosos aparecen casi de manera exclusiva en adolescentes o adultos y en ocasiones se pueden encontrar angiolitos que son resultado de trombos calcificados entre las venas y los vasos sinusoidales. De estos tumores contienen un centro radiopaco. Radiopaco. Muy bien. ¿Qué más? Los linfangiomas son más comunes en los tejidos adyacentes al parénquima glandular y pueden ser simples, cavernosos o de tipo higroma quístico. Las variedades no quísticas tienden a representar en los labios, mejillas y lengua, en tanto que las quísticas surgen meramente en el cuello. Casi un 85% de los linfangiomas proceden de la región cervical y la mitad se presenta desde el nacimiento y el 75% a los 3 años. Muy bien. ¿Diagnóstico diferencial con quién? Con el hemangioma, el quiste de la hendidura braquial, linfoma, lipoma, adenoma pleomorfo y carcinoma mucoepidermoide con degeneración quística. Y hay que operarlos. Ok. Muy bien. Los linfangiomas, sí. ¿Qué más? Bueno, el tratamiento de los hemangiomas, la cirugía se recomienda en tumoraciones con áreas extensas de la hemorragia. Se basa en el interferón alfa 2A y esteroides, con la intención de inhibir su crecimiento y favorecer su involución. Y este es de esta utilidad en los hemangiomas de la región parotídea. Parotidia, sí. También se puede emplear el láser. El láser de KTP y ND y YAG con resultados favorables. Los quimioterápicos como la bleomicina han demostrado tener efectos esclerosantes, dado que interfieren con factores angiogénicos e inhiben la migración de células endoteliales, y estos favorecen a la apoptosis angiogénica, y se sugiere administrar una dosis no más de 15 mililitros por Muy bien. tratamiento en hemangiomas parotídeos Así es. y combinarlo con administración oral de propanol que se Propanolol, tiene. un beta bloqueador, ¿verdad? El propanolol es un beta bloqueador. ¿Para qué sirven los beta bloqueadores, mija? ¿Qué es un beta bloqueador? ¿A qué pacientes se les da un beta bloqueador? También a los de hipertensión. Normalmente los cardiólogos. Es un medicamento que se utiliza mucho por los cardiólogos, el propanolol, el bisoprolol, ¿sí? Son medicamentos que, ¿cómo se les llama? Beta bloqueadores, exactamente. Y se utilizan sobre todo para las arritmias cardíacas y para la hipertensión arterial. El propanolol y tiene otras utilidades, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Para el tratamiento de los hemangiomas, ¿va? Lo menciona el propanolol, combinarlo con la administración oral de propanolol, además de los quimioterápicos como la bleomicina, tiene un efecto sobre esto. Recordar, el propanolol y la bleomicina asociados a los hemangiomas, ¿sí? Antes de un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico del hemangioma siempre el riesgo pues es el sangrado, tenerlo siempre presente eso. La que sigue. Es Bueno, coristoma. Coristoma, ¿qué es? es Es el secundario último de de los ver en el tumores benignos. desarrollo de los ¿Cuál es? primeros 2 arcos braquiales de Taylor y Stoma en el oído medio. Y el tratamiento de esto incluye la Ok. resección quirúrgica. Un tumor raro de glándula salival en el conducto auditivo externo. Raro, no más acordarse, ¿no? ¿Qué más? Los, Tumores a los lipomas, sí, ¿qué? sí, los lipomas estos predominan en la parótida y representan del 0.6 al Y los 4.4 de lipomas, los sí. tumores de esta región. Son más comunes entre la quinta y la sexta década de la vida y en varones en relación de 10 a 1. Bien. Son masas suaves, móviles, indoloras y de crecimiento lento. Entre los
métodos que se utilizan para diagnosticar está la tomografía axial computarizada y la Y resonancia magnética. exactamente. Los lipomas se vinculan Estos se vinculan con el T1 de mayor intensidad al compararlos con el músculo. con el músculo en la resonancia, ¿va? Su tratamiento consiste. En la escisión quirúrgica y las recurrencias son muy raras. Es muy raro que recurra a un lipoma en cualquier parte del organismo. ¿Qué más? Bueno, los Cialoquistes cialoquistes bucales. ¿Qué bucales, es eso? Eso es frecuente. Los cialoquistes. Es frecuente eso. Quistes mucosos de retención. ¿Qué son? bueno, son cavidades uniquísticas o multiquísticas recubiertas por epitelio ductal no oncocítico con retención de moco luminar y sin pruebas de calcificaciones intraductales. Estos se presentan a los 45 años y el 88% de los pacientes son Muy caucásicos. bien. En un 40 a un 44 aparecen en el piso de la cavidad bucal y en un 33 incluye la mucosa Los bucal. quistes mucosos. Sí. Se revientan y se quitan. Quistes oncocitoides. Los reactivos son más frecuentes en caucásicos con un 90% y se caracterizan por experimentar metaplasia oncocítica. Sí. La mayoría de las veces aparecen en la mucosa bucal y en la Submandibular. Muy región bien. mandibular. ¿Y los oncocíticos reactivos? Estos ¿Qué están sigue? recubiertos por epitelio cuboidal y cilíndrico con zonas focales de epitelio escamoso estratificado. Bueno, esos hay que resecarlos, va, y mandarlos a patología. ¿Qué más? Mucosel. ¿Qué es un mucosel? Pueden ser consecuencia de las laceraciones de los conductos de las glándulas salivales menores con extravasación de moco. Predomina en el labio inferior y los quistes mucopapilares son más comunes en las mujeres entre el quinto y séptimo decenios de la vida. Aparecen en especial en el paladar y la mucosa bucal y se deben diferenciar del carcinoma mucoepidermoide de grado bajo de malignidad. Ránulas. ¿Qué es una ránula? Las ránulas cervicales son lesiones benignas que se originan en las glándulas sublingual. Sublingual. Recuérdenlo, ránula es sublingual. ¿Se distinguen? Por su aspecto translúcido de color apenas azulado, con edema fluctuante del piso de la boca, en ocasiones con antecedentes de rotura espontánea y Bien. expulsión de líquido viscoso. Muy bien. En forma menos frecuente. Pueden aparecer en las partes blandas del cuello con o sin componente bucal y se conocen como ránulas cervicales que deben diferenciarse de otras masas quísticas en el cuello. Bien. Alcanzan el cuello. En forma lateral al nervio lingual o al conducto de Watson, que desplazan a la glándula submandibular o penetran en el cuello a través del músculo miloioideo. Muy bien. Recordar ránula. Y se llaman ránula por las bolitas que tienen las ranas en el piso de la boca. ¿Se fijan? Cuando se hinchan, ¡pum!, se les hacen las bolas en el cuello. Por eso viene el término de ránula, originada de las sublinguales. No se les olvide. ¿Ah? ¿Sí? Estas se localizan en la región submandibular o submentoniana y pueden extenderse hacia la región parafaringia o en forma profunda en el cuello y alcanzar Sí. la región supraclavicular. La mayor parte de las ránulas bucales o cervicales poseen pseudoquistes sin capa epitelial. La extravasación de moco de las glándulas sublinguales entran a los tejidos blandos y diseca Sí. entre los planos de las fascias. Exactamente. Y ve qué bonitas fotografías pusiste la ránula de la glándula sublingual. Ahí está la ránula y luego la resección. Hay que resecarlo completamente para que no recidive. ¿Qué más? El tratamiento es quirúrgico, incluye la excisión de la glándula sublingual afectada. La marsupialización se acompaña de la recidiva y pues la imagen Así es, sería puede recidivar. Esas son un poquito recidivantes, las ránulas. ¿Qué más? la cialodenopatía esclerosante poliquística. A ver, ¿qué dice? Vamos a ver esta como última, ya quedan 3 minutos. A ver, háblanos de ello. También es llamada adenosis poliquística. Su diagnóstico histológico lo notificó por primera vez Smith en 1996. Es Sí, una tumoración dolorosa e irregular que aumenta de tamaño en forma progresiva y que se asemeja a una enfermedad maligna. Su diagnóstico diferencial se hace con tumores de las glándulas salivales mayores y sus características histológicas son similares a la de las enfermedades fibroquística mamaria, con dilataciones quísticas y proliferaciones lobulares de los conductos y acinos de la glándula. así es. Predomina en la quinta década de la vida y en el sexo femenino en relación con 3/2. Y su tratamiento es quirúrgico. ¿Qué más? Sí, con aparición de recurrencias locales en un 30% de Bueno, los casos. cialodenopatía esclerosante. Ok, ¿qué más? Pues, y seguirían las
Enfermedad de Enfermedad. Castleman, a ver, termina con enfermedad de Castleman. Este es un raro trastorno linfoproliferativo de causa desconocida que describió por primera vez Castleman en En el mediastino. 1956. Su Sí. localización más común es en el mediastino. ¿Y sus dos formas clínicas cuáles son? La unicéntrica, en las que se afectan solo una región anatómica linfoide, y la multicéntrica o sistémica, que se relaciona con una linfadenopatía generalizada con síntomas generales y hepatoesplenomegalia. Desde el Esto, punto de vista histológico existen dos variedades, que la primera es la enfermedad vascular hialina, que esta corresponde a un 91-98% de los casos. y de células plasmáticas. ¿Qué más? También es llamada hiperplasia angiofolicular linfoide o hiperplasia gigante linfoide. Ok. También es muy rara, ¿eh? Cuando afecta la parótida, Se presenta en la forma de una masa tumoral firme e indolora, bueno, ya se está por acabar, termina. Si se corta, nos vemos mañana. Tú termina. indolora móvil y con función facial normal. Se diagnostica mediante una tomografía axial computarizada y una resonancia magnética. Se distingue por una señal de baja intensidad en T1 y alta en T2. En las lesiones unicéntricas se recomienda su resección quirúrgica. En la lesión no resecable se puede administrar radioterapia. El uso de esteroides A ver, nomás previene el la que sigue. recurrencia. ¿Cuál sigue? Ya siguen los tumores Ya. malignos. Mañana terminamos con tumores malignos y el próximo grupo ya que lo tenga preparado, por favor. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Sí? El siguiente grupo ya es rinología. ¿Sí? Que es nariz, la página 229, embriología, anatomía y enfermedades congénitas de nariz y senos para